En esta lección vamos a resolver el problema de la venta de los vinos haciendo uso de programación dinámica. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno, pues vamos a hacer otro ejercicio de programación dinámica que creo que les va a resultar bastante interesante y este se conoce como el problema de la venta de vinos. Bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos n vinos en un arreglo, una cantidad determinada de vinos y obviamente, bueno, cada vino va a estar en una celda y el número adentro de la celda va a indicar cuánto valen. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener un arreglo. Entonces, este vino va a valer 3, este va a valer 5, este va a valer 7, este 2 y este 6. De esa manera nosotros sabemos cuántos vinos tenemos y también cuánto vale cada uno de ellos. Dentro de las reglas de este problema vamos a tener que cada año solamente podemos vender el último o el primer vino que tengamos disponible en el arreglo. Entonces en el primer año solamente yo podría vender este vino o este vino. Forma parte de las reglas del problema. Y también sabemos que cada año el precio del vino aumenta. Entonces eso es algo que tenemos que considerar. Como el precio del vino aumenta, entonces supongamos que nos encontramos en el segundo año. Digamos que en el primer año decidimos vender este vino y ahora estamos en el segundo año. Entonces, el primer vino que podremos vender sería el que tiene el 5 y el segundo el del 6, siempre el del inicio o el final de los que tengamos disponibles. Pero como estamos en el segundo año, este vino en realidad va a valer 10, es decir, vamos a multiplicar el valor inicial por la cantidad de años que tenemos en ese vino. O este vino valdría 12. Si estuviéramos en el tercer año, bueno, este vino valdría 15 y así sucesivamente. Tenemos que tomar en cuenta eso. Tomamos la cantidad de años y la multiplicamos por el valor que se encuentra en el arreglo y ese será el precio de venta. Entonces tenemos que hacer un algoritmo que nos indique si es mejor vender el vino del inicio o el vino del final y obviamente ¿para qué? Pues para maximizar la ganancia a lo largo de los años y que nos vaya indicando vende el inicio, vende el final, vende el inicio, el final, el inicio o como fuera necesario. Veamos un ejemplo. En el primer año tenemos los vinos con los costos 3, 5, 7, 2, 6. Entonces decidimos vender el vino del inicio. 3 por 1 porque estamos en el primer año, más 0 que es lo que tenemos acumulado, va a ser igual a 3. Luego, en el segundo año tenemos los vinos 5, 7, 2, 6. Ahora decidimos vender el del final. Como es el segundo año, 6 por 2 más 3, que es nuestro acumulado, es igual a 15. Pasamos al tercer año y tenemos disponibles los vinos 5, 7 y 2. Entonces se decide vender el vino del final. 2 por 3 serían 6, más 15, que es el acumulado que tenemos, nos da 21. Ahora nos quedan los vinos 5 y 7. Decidimos vender el del inicio, entonces 5 por 4 son 20, más 21 que tenemos del acumulado, nos da 41. Y por último, bueno, pues nos queda un solo vino, que es el vino del inicio. Obviamente multiplicamos este 7 por 5, le sumamos los 41 que tenemos ya acumulados y nos da 76. Y resulta que esta combinación de inicio, final, final, inicio, inicio es lo que nos está dando la máxima ganancia disponible. Ninguna otra combinación nos daría una ganancia mayor que esta. Entonces, bueno, pues hay que resolver este problema. Como siempre, bueno, ahorita les pido que intenten resolverlo ustedes. Recuerden, hagan uso de programación dinámica y bueno, pues regresamos para ver la solución al problema. Veamos entonces cómo vamos a solucionar este problema. Tenemos nuestra clase program y vamos a crear de forma estática una matriz que se va a llamar tabla ganancias, que es la tabla donde vamos colocando los valores de ganancias. Y luego vamos a tener otra matriz que es nuestra tabla donde se guarda el óptimo para cada posible estado, es decir, para saber si vamos a vender el del inicio o vamos a vender el del final.
¿Por qué he colocado estas matrices como estáticas? Bueno, porque van a ser utilizadas en diferentes métodos. Aquí tenemos el método main, pero bueno, en este momento no nos vamos a concentrar en él. Vamos a bajar el código y vamos a ir directamente hacia un método que es obtain máximo. Obtain máximo nos va a regresar un entero y va a necesitar una serie de parámetros para poder trabajar. En primer lugar, un arreglo con los precios. También vamos a necesitar saber cuál es el índice de inicio, el índice final y la cantidad que nosotros tenemos de vinos. Ya en su interior, bueno, pues vamos a tener una serie de variables que nos van a estar apoyando, que es el año de venta, también la ganancia con el vino que se encuentre al inicio, la ganancia con el vino que se encuentre al final y nuestra ganancia. Ok, lo primero que hacemos es que si el valor ya fue calculado, lo regresamos directamente. Es decir, no tiene ningún sentido que nosotros intentemos llevar a cabo el cálculo de algo que ya tenemos. ¿Cómo vamos a saber que algo ya fue calculado? Bueno, pues en nuestra tabla de ganancias para esa posición en particular, no tenemos que tener el valor de -1. Eso nos indica que ya tenemos un valor calculado. En ese caso, simplemente regresamos el valor directamente. Luego calculamos el año de ventas en que nos encontramos para saber cuántos años han pasado y poder utilizar eso como escalar para el precio de la venta que nosotros tenemos. Entonces, bueno, es la cantidad de vinos que tenemos menos el índice de inicio, perdón, el índice final menos el índice de inicio. Con eso sabemos entonces cuántos años han transcurrido y podemos llevar a cabo nuestros cálculos. Obviamente, si ya es el último vino que nosotros tenemos, pues podemos regresar la ganancia obtenida directamente de ese en particular. Entonces, si el índice de inicio es igual al índice final, bueno, pues simplemente multiplicamos, ¿qué cosa? La cantidad de años por el precio en ese índice en particular y esto lo regresamos directamente. Ahora bien, vamos a calcular la ganancia para vender desde el inicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, el asunto es muy sencillo. Aquí es donde vamos a tener lo que en un caso podría ser recursión, pero en esta opción, bueno, es obviamente con programación dinámica. Entonces, vean, tengo el precio de inicio por los años de venta, más el obtener el máximo. Pasamos desde luego nuestra lista de precios, P inicio más 1 al final y luego la cantidad de vinos que tenemos. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Que yo estoy en este caso obteniendo el valor máximo para la siguiente posible venta. Es decir, es como si estuviera yo calculando lo que vendrían los años posteriores para ver conforme podrían ser todos los años posteriores el que me dé el mayor máximo, sumarlo a este y obtener entonces cuánto yo ganaría de inicio. Vamos a hacer algo similar pero al final. Por eso aquí tenemos P final menos 1. Entonces aquí veo, ok, si decido vender el final, entonces cuánto voy a ganar con mi venta del final más la máxima venta posible de todas las opciones que hay ahí a partir de esa venta final que hice. Aquí es donde tenemos nosotros nuestro uso de programación dinámica. Ok, entonces ya tengo cuánto ganaría yo si vendo el del inicio con todas las posibles opciones. Se selecciona la mejor a futuro más la venta de este vino y también cuánto ganaría si vendo el del final con la mejor opción de todas las posibles opciones que yo tendría de ventas a futuro. Luego, ¿qué hacemos? Pues simplemente verificamos que me conviene más. Entonces, si mi inicio es mayor que igual al final, bueno, la ganancia la pongo como la del inicio y ponemos en nuestra tabla, nuestra matriz de óptimos, ¿qué cosa? El valor de 0. El valor de 0 me va a indicar que lo que más me conviene es vender al inicio. En caso contrario de que este if no se cumpla, bueno, pues nos vamos al else y entonces eso significa que me conviene más vender el que se encuentra al final. Entonces, ganancia es igual a g final
y en óptimos colocamos el valor de 1. El valor de 1 me indica que me conviene más vender el que está al final. 0 me indica que conviene más vender el que está al inicio y 1 me indica que conviene más vender el que está al final. Muy bien, entonces colocamos la ganancia en la tabla, aquí está, y regresamos la ganancia. Con esto ya finalizamos este método, que es el método de obtén máximo. Ahora vamos a necesitar otro método, que es el método de muestra ventas. También la cantidad. Y bueno, tenemos nuestras variables de apoyo que van a ser desde inicio, desde final, NM, ganancia máxima. En muestra ventas, lo primero que hacemos es que vamos a inicializar nuestra tabla de ganancias con -1. Recuerden que -1 era el código que nos indicaba que esa ganancia en particular no se había calculado todavía. Y entonces, bueno, pues vamos a llevar a cabo la invocación del método que acabamos de ver, el de obtén máximos. Pasamos los precios. Aquí colocamos 0 para indicar que estamos localizando el inicio en el índice 0 de nuestro arreglo. Obviamente vamos a tener P cantidad -1 para indicar el final del arreglo. Estamos indicando índice de inicio, índice de final y también la cantidad de vinos que nosotros tenemos. Vamos a colocar desde inicio igual a 0 y desde final va a ser igual a P cantidad -1. Y aquí tenemos un ciclo. Este ciclo va a estarse repitiendo mientras desde inicio sea menor que o igual desde final. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Que vamos a verificar en óptimos en esas coordenadas si es 0 o si es 1. Si es 0, entonces sabemos que conviene vender desde el inicio y vamos a llevar a cabo una impresión. Imprimimos I. Esto nos indica que estamos vendiendo desde el inicio y entonces avanzamos hacia la derecha. Es decir, estamos acá, imprimimos I y avanzamos hacia la derecha. Luego tenemos aquí el else, que es cuando tenemos un 1, sabemos que nos conviene vender desde el final, entonces imprimimos F para indicar que es desde el final y luego desde el final menos menos, es decir, que nos movemos hacia la izquierda. De esa manera estamos moviendo desde el inicio, desde el final, hasta que, bueno, hasta que se intercambien en posiciones y eso nos permita salir del ciclo while, pero ya llevamos a cabo la impresión de cómo nos conviene vender esos vinos. Al final simplemente hacemos un write line para llevar a cabo un salto después de estas impresiones y regresamos nuestra ganancia máxima, la cual fue obtenida aquí. Perfecto, vamos entonces a main. En main tengo un arreglo en el cual he colocado los precios de los vinos. Tenemos cantidad, que es precios.len, la cantidad de vinos que tenemos en el arreglo. Llevamos a cabo la instanciación de nuestras matrices. Aquí está tabla ganancias, la tabla de óptimos. Y bueno, obviamente vamos a tener una variable que es máxima ganancia. Y llevamos a cabo la invocación de muestra ventas, pasando los precios que hemos colocado y también la cantidad de vinos que tenemos. Muestra ventas se encarga de invocar al otro método, que es el que calcula la ganancia máxima. Muestra ventas nos pone las I's o las F's, dependiendo de si se vendió al inicio o al final. Nos regresa la máxima ganancia y llevamos a cabo la impresión. Muy bien, ¿qué les parece si llevamos a cabo la ejecución de esto para ver el comportamiento y el resultado que nos da el programa? Veamos el resultado que tenemos. Tenemos I, F, F, I, 76. Eso significa que nos conviene vender desde el inicio, luego final, final, inicio, inicio y la ganancia máxima que estamos obteniendo es de 76. Pues con esto vamos a finalizar.
y espero que les haya resultado interesante este ejercicio de programación dinámica. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.